Muchas gracias, Pelita. Bien, buen día a todas y todos. Un gusto compartir esta sesión con ustedes. Vamos a hablar en este módulo sobre test de proporcionalidad. Me voy a presentar, posteriormente les voy a compartir una presentación y les voy a explicar la metodología para estas dos sesiones del diplomado, ¿correcto? Bien, pues soy el maestro Jesús Cadena Alcalá. Algunos de ustedes creo que en otras ocasiones ya nos hemos encontrado. Soy profesor de la Escuela Judicial Electoral, estoy adscrito a la unidad académica, tengo una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, un posgrado en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana y también unos másters en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Pisa sobre justicia constitucional. Además, mis líneas de investigación pues van de la mano con el tema del que vamos a hablar estas dos sesiones: argumentación jurídica, argumentación constitucional, interpretación constitucional, control de constitucionalidad y de convencionalidad, sistema interamericano y algunos puntos distintivos de las herramientas que se utilizan actualmente, contemporáneas, para la decisión judicial, como el test de proporcionalidad. Bien, pues esa es un poco de mi perfil. Vamos a estar charlando el día de hoy 2 horas y en la próxima sesión también. Les voy a compartir entonces una metodología para que vayamos discutiendo sobre el tema. Desde luego no pretendo que esto se convierta en un monólogo. Me gustaría que vayamos aportando algunas ideas. Como saben, es importante la participación, la cámara encendida también para efectos de la asistencia. Está en el reglamento que les compartieron de la Escuela Judicial Electoral, e incluso esto les puede servir de retroalimentación para la evaluación final. En la unidad académica coordinamos este diplomado por conducto del doctor Alfonso Herrera. Entonces, parte de alguno de los puntos que veremos actualmente, pues también puede servir para esa evaluación final para que tengan acceso al diploma conducente. ¿Correcto? No sé si hasta aquí tengan algún comentario. ¿No? Bien, excelente. Les comparto la presentación, si me pueden ayudar nada más cuando la estén visualizando. Ya se ve. Ya se ve. Muchas gracias, excelente. Bien, pues les voy a proponer una metodología. Creo que ir directamente al tema de test de proporcionalidad tiene algunas complicaciones. Desde luego, en un inicio hay que conocer cuál es la dogmática de los derechos fundamentales. Hay que conocer, desde luego, también un poco del contenido esencial de los derechos y también de la posibilidad de que estos derechos se puedan restringir como una regla de carácter general, tomando en consideración que ningún derecho es absoluto. Luego, entonces, todos los derechos admiten algún tipo de restricción, solamente que la restricción tiene que superar un estándar constitucional. Es ahí cuando toma partida, cuando entra al juego, esta herramienta argumentativa denominada test de proporcionalidad, que tiene un origen en el derecho alemán. Principalmente el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal Federal Constitucional alemán, es el que se ha encargado de tratar de estructurar esta metodología a partir de la impresión de diversas posturas filosóficas. Uno, digamos, de los autores que más ha charlado sobre el tema de la proporcionalidad es el profesor Robert Alexy. Entonces, digamos que él diseña parte de la metodología, que después ha tenido algunas variaciones o algunos puntos distintivos, sobre todo cuando ya se recepciona la metodología en los tribunales, y algunos, desde luego, México no es la excepción, le han tratado de dar algunos rasgos distintivos para adaptarla al actual sistema jurídico y jurisdiccional. Pues bien, la metodología que les propongo es la siguiente. Son 4 rubros de los que vamos a estar hablando. Primero hablaremos sobre las constituciones rematerializadas y este debate que se da entre el profesor L.A. Hart y el profesor Dworkin sobre las reglas y los principios. Posteriormente vamos a hablar de contenido esencial o de contenido prima facie, como le llama el profesor Robert Alexy, de los principios,
para tratar de establecer si todos los principios son relativos o puede existir algún principio que sea absoluto. Si vamos sobre la dinámica de que algún principio es absoluto, fíjense, no admite restricciones. Y si no admite restricciones, entonces el test de proporcionalidad en esos casos es inservible. Les voy a compartir un texto que publiqué para el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, que se llama el test de prevalencia absoluta, donde trato de establecer una metodología diferente cuando estemos frente a un derecho que puede tener una connotación absoluta, con todos los riesgos que tiene el aseverar que un derecho o un principio puede ser absoluto, ¿vale? Uno de los principales riesgos, como les decía, es que ese principio o ese derecho no admitirá ningún tipo de restricción. Posteriormente, para el punto tercero, hablaremos sobre la tipología de restricciones. Hay restricciones que son triviales, hay restricciones que son relativas y también hay ejemplos de restricciones que son absolutas. Incluso en México la Suprema Corte ya ha discutido el tema de las restricciones absolutas cuando resuelve el tema del uso lúdico y recreativo de la cannabis. Y finalmente hablaremos de la metodología. Ojo, cuando hablemos de la metodología del test, me voy a enseñar un poco algunos ejemplos tanto de la Suprema Corte como de la Sala Superior. No existe una metodología homologada, eso es cierto. Cada tribunal ocupa la metodología del test de manera diversa, pero lo cierto es que sí existen por lo menos parámetros básicos que hay que seguir, porque si no, de otra manera, la metodología está incorrectamente empleada. Es decir, la sentencia carece de una argumentación lógica a la luz del test de proporcionalidad, porque el test de proporcionalidad tiene ciertos subprincipios o ciertas gradas que se deben de ir complementando de forma lógica y también de manera predecesora. Quiere decir que una vez que se supera una grada, pasamos a la siguiente. Y en caso de que no se supere una de las gradas, entonces la restricción será declarada inconstitucional o en su caso inconvencional. ¿Alguna duda respecto a la metodología? ¿No? Bien, perfecto. Entonces, vamos a lo primero. Las constituciones rematerializadas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Fíjense. A partir de que culmina, Alfonso, la Segunda Guerra Mundial, se viene un fenómeno muy importante para el constitucionalismo de nuestros días, sumamente relevante, porque empieza a haber algo que yo he llamado mutación de las constituciones. ¿Y por qué se da esta mutación? Porque en el constitucionalismo viejo o en el constitucionalismo antiguo, digamos que el contenido formal de las constituciones únicamente estaba destinado a establecer atribuciones, competencias y facultades de los poderes públicos. Es decir, la principal inquietud, por ejemplo, que se tenía en el Estado legal era tratar de establecer una clara división de poderes y desde luego con ello qué facultades le correspondían tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo como al Judicial. La principal preocupante en el Estado legal, fíjense, es que no existiera una invasión de poderes, que estuviera claramente establecido qué funciones y atribuciones le correspondían a cada poder en lo individual, porque con ello generábamos un contrapeso lógico, es decir, el poder ejecutivo podía controlar en algunas ocasiones al poder legislativo, el poder legislativo al poder ejecutivo y el poder judicial al ejecutivo y al legislativo. De ahí la idea que propone en 1920 el profesor Kelsen con el Tribunal Constitucional, como un ente, si bien autónomo, a la división tradicional de poderes. La lógica de la propuesta de Kelsen era que ese tribunal se erigiera como un contrapeso real a la actuación de cualquier poder público. Por eso es que tenía la posibilidad de anular un acto o anular una norma con eficacia o con efectos erga omnes. Entonces, en ese constitucionalismo antiguo que deviene del Estado legal,
La única preocupación era porque la Constitución fuera clara en la distribución de competencias y de facultades de los poderes públicos. Viene entonces la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, digamos que se desdibuja el constitucionalismo. El proyecto que incluso tenía Kelsen no logra concretizarse derivado de este fenómeno que todos conocemos. Un fenómeno que puso en tela de juicio a los sistemas normativos y que incluso puso en tela de juicio la vigencia del Estado legal. Porque con el Estado legal, la única posibilidad que tenemos era del cumplimiento estricto de las normas. Es decir, la norma había sido configurada por el Poder Legislativo, no existía algún vicio formal en la configuración normativa, entonces la norma entraba en vigor y se aplicaba. No se cuestionaba la validez de la norma. Es decir, incluso no había la posibilidad de establecer a través de un control, de un examen, si esa norma era compatible con la Constitución o no. Se desdibujó el constitucionalismo. Incluso en el Estado legal, Paola, se llegó a hablar de que la Constitución era una norma, como cualquier otra. Sí, una norma superior, sí, una norma diferenciada, pero al final de cuentas una norma que conjugaba, conformaba el sistema normativo y que bajo esa visión, pues debía establecerse si se aplicaba una norma o se aplicaba la Constitución. Pero no había esta distinción tan clara que se empieza a formular en el constitucionalismo de nuestros días. Desde luego que hay antecedentes. Uno, ya lejano, es la sentencia Marbury versus Madison de 1803, donde se habla por primera vez del principio de supremacía de la Constitución. Sin embargo, ese principio de supremacía de la Constitución sí se desdibuja, digamos, en Occidente. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se desdibuja totalmente el principio de supremacía de la Constitución y entonces no teníamos tan clara la posición jerárquica que jugaba esa Constitución en el sistema normativo. Termina la Segunda Guerra Mundial, Sara. Viene un periodo de posguerra. Y en ese periodo de posguerra, lo que se da es una reformulación de las constituciones. Algo que el profesor Luis Prieto Sanchís llama la rematerialización constitucional. ¿Y en qué consiste esta rematerialización? En que además de preocuparnos porque en la Constitución claramente se distingan sobre funciones, atribuciones, competencias de los poderes públicos, también se incorporen catálogos de derechos fundamentales. Y esos catálogos de derechos fundamentales son los que precisamente vienen a abonar al debate sobre si en los ordenamientos solo existen reglas o si también existen principios. Es decir, tenemos una dicotomía de normas. Normas reglas, normas principios. Para esto, para este constitucionalismo se dan dos fenómenos muy importantes. El primero, la internacionalización del derecho constitucional. Es decir, fíjate, Cindy, las nuevas constituciones, las que nacen a partir de 1945, se deben en gran parte, en cuanto a su contenido sustantivo, a los tratados internacionales. Porque son los tratados internacionales los que empiezan a abonar al debate sobre el reconocimiento de derechos y libertades. Y a partir de ese debate es que los estados se empiezan a preocupar por también incluir en su contenido constitucional estos catálogos de derechos. Entonces, hay una clara influencia. El derecho internacional vino a influir al constitucionalismo de nuestros días y de ahí se empieza a dar una serie de nuevas constituciones. Por ejemplo, en 1947 se da la Constitución italiana, en 1978 se da la Constitución española, en 1989 se da la Constitución brasileña, en 1991 la Constitución colombiana, en 1993 la Constitución peruana, en el 94 la Constitución venezolana, en el 2003 Constitución ecuatoriana y así sucesivamente. México evidentemente llega también
a ese fenómeno a partir de la reforma de 10 de junio del 2011. Digamos que México entra en ese juego también de rematerialización constitucional y se incluye, bien definido, un catálogo de derechos y desde luego de garantías tanto primarias como secundarias, algo de lo que vamos a hablar en el segundo bloque. Entonces, este primer fenómeno es el que influye en la consolidación de nuevas constituciones. Pero después, digamos, viene la reciprocidad, Lilia. Una vez que el derecho internacional fue factor importante para las constituciones de nuestros días, los poderes constituyentes permanentes o reformadores de las constituciones se dieron cuenta que también existía un deber por establecer qué jerarquía normativa gozaban los tratados internacionales. Es decir, en los sistemas internos, ¿qué lugar ocupa un tratado internacional, normativamente hablando? Y entonces empieza un fenómeno, sobre todo en América Latina, que llamamos la constitucionalización del derecho internacional. Para esto le recomiendo a un autor, José Luis Caballero Ochoa, que en su tesis doctoral habla precisamente sobre todo este fenómeno y lo que provoca el que un tratado internacional adquiera jerarquía constitucional. Desde luego que es muy importante. Hablar de que un tratado adquiere jerarquía constitucional es dotarlo de primacía constitucional. Es decir, es incorporar el contenido del tratado a la Constitución de manera implícita y con ello que el tratado internacional se sitúe en una posición diferenciada. Es decir, ese tratado adquiere primacía en el ordenamiento. Se encuentra también en la cúspide de los ordenamientos. Por eso es que ahí comenzamos a hablar de los llamados bloques de constitucionalidad. Es decir, ya no tenemos una constitución alejada, sino una constitución que se nutre de todas estas normas que provienen del derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces existe una nueva reformulación del principio de supremacía constitucional, algo así como una reinterpretación, que incluso la Suprema Corte ya lo había abordado desde una acción de inconstitucionalidad 155 del 2007. Les recomiendo la lectura. Acción de inconstitucionalidad 155 del 2007. Esta acción lo que hace, lo que provoca interpretativamente, es que la Suprema Corte empiece a hablar del llamado bloque de constitucionalidad y de la conceptualización del principio de primacía de los derechos. Este principio de primacía implica dos cosas, fíjense. Uno, que entre la Constitución y los tratados internacionales no existen jerarquías ex ante. No existen jerarquías. La Constitución y los tratados están a la par en el sistema jurídico mexicano. Es decir, ocupan la cúspide del ordenamiento. No puedo decir, fíjate, Lilia, ex ante, antes de un caso, que la Constitución está por encima de un tratado o que el tratado está por encima de la Constitución, porque entonces desvirtúo la lógica de constitucionalizar a las normas de fuente internacional. Es decir, los tratados que reconozcan derechos humanos son Constitución. O, digamos de una manera más lógica, cualquier norma de derecho internacional que reconozca un derecho humano es Constitución. ¿Correcto hasta aquí? No hay jerarquías entonces. Sin embargo, la Suprema Corte después reformula la interpretación de manera equivocada, desde luego, porque lo que hace es privilegiar el contenido constitucional frente a las restricciones. Es decir, cuando existe una restricción en la Constitución, prevalece la Constitución por sí sola y desplaza entonces a las normas de fuente internacional que reconozcan derechos humanos. Y ese desplazar implica que entonces la Constitución se encuentra jerárquicamente por encima del tratado.
Eso tiene una complicación práctica, porque cuando estemos frente a una restricción a un derecho que está ubicada en la Constitución, mi único parámetro de validez es la Constitución. Entonces dejo fuera del juego tanto al control de convencionalidad como a la interpretación conforme en sentido amplio. Es decir, aquella que se vincula con el principio pro persone. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, en esta contradicción 293 del 2011, la Corte desdibuja el tema de la relación jerárquica de la Constitución con los tratados. Es decir, conforma algo que podríamos llamar dos bloques de constitucionalidad. ¿Vale? Dos bloques, uno con restricciones, uno sin restricciones. Y para el bloque con restricciones, digamos, solo prevalece el contenido constitucional. Cuando no estemos frente a una restricción constitucional, entonces el análisis de la cuestión será amplio, es decir, lo podemos hacer frente a la Constitución o lo podemos hacer frente al tratado internacional. A eso le llamamos, fíjate, Cindy, criterio de selección normativa. ¿Y qué implica el criterio de selección normativa? Hace un momento yo dije, aseveré, fíjense, que entre la Constitución y los tratados no había relaciones de jerarquía, ¿correcto? Quiere decir que están así, a la par, en la cúspide del ordenamiento. Bajo esa posibilidad interpretativa, quiere decir que si yo voy a enjuiciar una norma, pensemos en una norma, Ley General de Partidos Políticos. Si yo voy a enjuiciar esa norma, que desde luego está por debajo de la Constitución y por debajo de los instrumentos internacionales, es decir, es una norma que está condicionada, algo que llamamos norma condicionante. Si la Ley General de Partidos no respeta la Constitución, pues es inconstitucional, ¿están de acuerdo? Lo mismo pasa si la misma ley no respeta un tratado internacional. Es decir, es una norma que está condicionada al respeto del llamado bloque de constitucionalidad. Ahora, bajo esa lógica, si yo quiero enjuiciar el contenido de esa ley, lo tengo que hacer o frente a la Constitución o frente a un tratado internacional, ¿correcto? A menos que sean perfectamente compatibles. Puede pasar, sí. Puede pasar que la Constitución y el tratado internacional en el reconocimiento de un derecho sean iguales. Es decir, que potencialicen o maximicen o reconozcan el derecho en los mismos términos. Sí puede pasar, desde luego que sí. Pero también va a haber ocasiones donde la Constitución sea más protectora o donde el tratado internacional sea más benéfico. ¿Están de acuerdo? Ya hay muchos ejemplos sobre esto. Simplemente la Convención Belén do Pará, por ejemplo, es mucho más benéfica en la protección de los derechos de la mujer que la propia Constitución. Incluso hay derechos de esta convención que no están en la Constitución, no los van a encontrar. Quiere decir que va a haber supuestos donde tenga que enjuiciar yo una norma frente a ese tratado internacional. ¿Qué nos dice entonces la lógica? Y esto va de la mano de la interpretación hermenéutica. Que si la norma que estoy enjuiciando, el parámetro de validez es más benéfico el de la Constitución, pues ocupo la Constitución, ¿están de acuerdo? En sentido inverso, si la norma enjuiciada es más benéfica o resulta un mayor beneficio cuando la enjuicio frente al tratado internacional, pues aplico el tratado internacional, ¿están de acuerdo? Esa es la lógica del criterio de selección normativa. Aplica la norma del parámetro que sea más benéfica, con independencia de la fuente. No importa si el derecho está reconocido en la Constitución o en un tratado internacional, porque ¿qué creen? Todos son Constitución. Todos. Todo es Constitución. Es decir, la lógica del poder reformador de la Constitución en 2011 fue que los tratados internacionales adquirieran fuerza constitucional. Es como si el tratado estuviera implícitamente circunscrito a la Constitución. Está ahí, aunque no lo veamos. Forma parte del contenido constitucional. Es un solo bloque. Por eso es que desde el constitucionalismo francés decidió llamársele a esto bloque de constitucionalidad, porque lo que buscaba era ampliar derechos. Y eso únicamente se va a lograr en la medida en que entendamos que va a haber ocasiones en que los tratados internacionales protejan más, y eso no está mal.
no es indebido. Ello no quiere decir que la Constitución pierda vigencia en un sentido estricto. Lo que quiere decir es que los tratados vinieron a abonar el contenido constitucional para buscar que, fíjense, el abanico del reconocimiento de derechos se ampliara así, que hubiera un margen mayor de posibilidades del reconocimiento de esos derechos. Y eso tampoco es indebido. Sin embargo, creo que tenemos un recelo a establecer que la Constitución en algunos casos va a tener que ceder, porque la norma internacional otorga una mayor protección o un mayor beneficio. Y eso es propio de la vigencia del principio pro persona. ¿Sí? Adelante, Cindy. Gracias, buenos días. Buen día. Una pregunta que a lo mejor parece muy tonta o muy obvia, pero a mí me surge en el sentido de que estamos hablando de tratados internacionales suscritos y ratificados por México, ¿verdad? No podemos referirnos a algún otro, vamos, en este tema de pro persona y derechos humanos, el poder invocarlo, no, ¿verdad? Estamos hablando de suscritos y ratificados. Claro, porque esos tratados que están suscritos y ratificados son los que son vinculantes para todas las autoridades. Si México no ha aceptado el tratado internacional, entonces no adquiere todavía ese grado de coercitividad u obligatoriedad. ¿Vale? Ahora, hay una nota distintiva que tal vez conviene aclarar, fíjense. Y esto lo dice el ministro ahora en retiro, José Ramón Cosío, en su voto particular de esta contradicción de tesis 293. Les invito a que la lean. Si no han tenido oportunidad de leerla, hay que leerla porque sí es muy importante. Es emblemática porque sigue vigente y ahorita les voy a plantear un caso que está próximo a resolver la Suprema Corte y que si lo resuelve en esos términos va a ser muy complicado superar ese criterio que asumió la Corte desde el 2012, ¿correcto? Entonces, el ministro José Ramón Cosío lo que dice es, a ver, ¿cuáles son las normas internacionales que adquirieron fuerza constitucional con el 2011? ¿Qué normas? Y dice, pues hay que aclararlo de una manera muy básica. Fíjate, Cindy, el ministro Cosío dice, las normas que adquirieron fuerza constitucional son aquellas de fuente internacional, desde luego suscritas y ratificadas por el Estado mexicano, que reconozcan derechos con independencia de la denominación del tratado. No importa si el tratado es en materia comercial, o si el tratado es en materia tributaria, o si el tratado es en materia, por ejemplo, de reconocimiento de derechos de autor. No importa la denominación del tratado. Lo que importa es que la norma que reconozca ese instrumento reconozca un derecho. Va a haber ocasiones en las que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio reconozca un derecho para los trabajadores, o para los ganaderos, o para los agricultores, o un derecho en materia de competencia económica, etcétera. Y entonces fíjate cuál es la fórmula, porque es una fórmula muy distintiva. Será la norma la que se incluya al bloque y no el tratado. ¿Vale? Fíjate, esa fórmula es muy importante. Es la norma en lo individual la que se incorpora al bloque y no todo el tratado. Porque va a haber ocasiones en las que el tratado pues regule otros supuestos que no sean en materia de derechos humanos, ¿están de acuerdo? Y esos supuestos no gozan de jerarquía constitucional, son como cualquier otra norma, ¿vale? Están por debajo del bloque, incluso son susceptibles de control constitucional. Si ustedes van al juicio de amparo, en el artículo 107 de la ley de amparo, se establece la posibilidad de que los tratados internacionales se impugnen a través de este mecanismo, con excepción, dice la propia ley, de aquellas normas en materia de derechos humanos. Esas no. ¿Por qué? Porque esas gozan de jerarquía constitucional. Las demás sí. Incluso les pongo otro ejemplo. La Convención Americana no solo reconoce derechos, ¿sí sabían? La Convención Americana tiene un apartado donde establece las competencias y atribuciones de la Comisión y de la Corte Interamericana. Les pregunto, ¿ese capítulo, ese apartado de la Convención Americana, también goza de jerarquía constitucional? No, ese está fuera del bloque. Lo único que se incorpora al bloque son las normas de derechos humanos. Normas de derechos humanos. Esa distinción no se hace en el contenido de la contradicción de tesis.
Sin embargo, sí la retoma la Corte cuando emiten los ministros sus votos particulares, porque fíjense, hay 11 votos particulares. Quiere decir que ningún ministro se puso de acuerdo en el resultado de esa contradicción de tesis. Correcto hasta aquí, porque el tema en sí era problemático. Ahora, ¿sí queda claro de esta manera o hay alguna duda? No, bien, ahora. Gracias. Fíjense, ¿por qué es problemático, Cindy, el tema de la restricción constitucional? Yo les dije hace un momento que la Corte establece que cuando existe una restricción que esté establecida en la Constitución, prevalece la Constitución. ¿Están de acuerdo? Y entonces con ello desplaza a las normas de fuente internacional. ¿Por qué es problemático? Hace un par de días, la primera sala de la Suprema Corte propone un proyecto que incluso les puedo compartir para la siguiente sesión, donde tiene que analizar, fíjense, si la prisión preventiva oficiosa es convencional o no lo es. Ustedes saben que la prisión preventiva oficiosa está establecida en el artículo 19 de la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, la Suprema Corte tiene que analizar si existe la posibilidad de que la prisión preventiva, aunque esté en el artículo 19, se declare inconvencional, ¿vale? Esa es la pregunta esencial que tiene que resolver la Corte. Solo que el artículo 19 es una restricción expresa a varios derechos: la libertad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera. E incluso se ha hablado de que la prisión preventiva de oficio en esos términos puede ser una sentencia anticipada, ¿no? Porque la persona puede durar hasta más de 2 años. Incluso la Corte recientemente emite un criterio donde dice, bueno, puede durar más de 2 años dependiendo del caso en concreto. Me parece que el criterio no es del todo lógico, porque era una regla del Código Nacional. Y si la regla no admite excepción, no podemos incorporar vía interpretación esa excepción, ¿vale? Porque salimos de toda la lógica de la aplicación del sistema normativo de reglas. Es decir, las reglas se cumplen en sus términos. Y si la regla dice solo la prisión preventiva puede durar 2 años y ya duró 2 años un día, se está incumpliendo la regla, ¿correcto? Esa es la fórmula en la que aplican las reglas, así. O sea, las reglas se cumplen o no se cumplen, es un perder o ganar, ¿vale? Obviamente que se pueden incorporar excepciones a la regla, sí, pero legislativamente. Es muy complejo que yo incorpore interpretativamente excepciones a una regla. Incluso me meto en un debate sobre si estoy yendo más allá de lo que pensó el legislador cuando conformó la regla. Es decir, no es que esté interpretando la regla, es que le estoy dotando de nuevo contenido a la regla. Entonces, parece que eso es incorrecto desde el punto de vista de la teoría analítica del derecho, ¿no? Algo que propone el profesor Ricardo Guastini. Pero bueno, continuamos entonces. El proyecto es ese, fíjate, Sara, que la Suprema Corte va a validar la restricción, es decir, que va a decir que la prisión preventiva sí es convencional, apoyándose en la contradicción de tesis 293 del 2011. ¿Esto por qué es riesgoso? Fíjense, porque la Corte Interamericana desde hace poco más de 7 años ha dicho que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, en múltiples criterios, muchos, no solo uno. Y entonces el hecho de que la Suprema Corte diga que la prisión preventiva es convencional con base en el criterio de la contradicción de tesis 293 del 2011, es que está desconociendo el carácter vinculante de la Convención Americana y de los criterios que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también son vinculantes, sí lo sabía, ¿no? Todos los criterios de la Corte Interamericana, con independencia de si México fue parte o no, son vinculantes. Desde luego que hay una metodología para aplicarlo, ¿no? No es que yo pueda aplicar a rajatabla todos los casos interamericanos, no. Tengo que revisar si el caso es aplicable, si las premisas son similares y si el caso es compatible con un criterio nacional. Y entonces sí aplicarlo, ¿vale? Pero esa lógica lo que nos está diciendo es que las restricciones constitucionales, bajo el criterio interpretativo de la Corte, prevalecen por sí mismas. Es decir, incluso esas restricciones no las podemos evaluar, porque no son susceptibles de control.
Es decir, yo no puedo someter a control de constitucionalidad mi propia constitución, ¿están de acuerdo? Porque la constitución es parámetro. Es decir, es la norma que me sirve para enjuiciar al resto de las normas que integran el sistema. Entonces, bajo el criterio de la Corte, lo que va a pasar es que se va a desplazar la interpretación de la Corte Interamericana sobre que la prisión preventiva es inconvencional y se va a crear un criterio lejano a eso que pensó el sistema interamericano. Entonces, es un desconocimiento al efecto útil de las normas de fuente internacional. Entonces, ¿para qué me sirven los tratados? O sea, si no los voy a cumplir, si no voy a atender el criterio de la Corte Interamericana, entonces, ¿para qué suscribí el tratado? ¿Y para qué determiné que los criterios o la jurisprudencia interamericana iba a ser vinculante? No sirve de mucho entonces. Está desdibujado el tema. O sea, por un lado la Corte dice es vinculante y por otro lado en otra sentencia desconoce el criterio interamericano. Eso tiene muchas consecuencias, ¿eh? Fíjense, si se aprueba el proyecto en esos términos, quiere decir que la Constitución bajo el principio de supremacía va a prevalecer en muchos casos, porque no hay pocas restricciones constitucionales, ¿eh? Hay muchas. Les puedo mencionar 5 ahorita de entrada. Prisión preventiva, arraigo, prohibición para compra de radio y televisión en temas electorales, prohibición para que los ministros de culto puedan ejercer su derecho a ser votados y restricción de acceso a la información en aquellos casos en que se clasifique como confidencial. 5 restricciones nada más que están en la Constitución. Ojo, ¿esto es problemático? Sí. Incluso el profesor Aaron Barak establece en un texto que les recomiendo que se llama Restricciones a los Derechos Fundamentales, que lo publicó con la editorial Palestra hace un par de años ya, en el 2019. Establece que si un Estado, a través del Poder Legislativo, es decir, el Estado busca a través de la facultad de configuración legislativa establecer una restricción, por regla general esa restricción no puede estar en la Constitución. No puede estar. Porque no es susceptible de control. Es decir, la restricción tiene que estar en las normas de carácter general. Leyes, códigos, normas generales, leyes federales, reglamentos, misceláneas, circulares, etc. O sea, si vas a establecer una restricción, incorpórala ahí. Porque eso va a permitir enjuiciar la restricción. Es decir, someter a control de validez constitucional y convencional la restricción, para ver si es válida, si supera la metodología del llamado test de proporcionalidad. Pero en el momento en el que tú le incorporas a la Constitución, quitas la posibilidad de analizarla. Sobre todo cuando sostenemos criterios como el de la contradicción de tesis, 293, donde privilegiamos el contenido de la restricción nada más porque sí. ¿Correcto hasta aquí o hay alguna duda? Me dice Miguel, pero se declara la convencionalidad porque no podría declararse inconvencional la Constitución por más interpretación en principio pro persona que se dé. Como usted nos comentó, jerárquicamente está por arriba la Constitución de los tratados. No, eso es precisamente lo que hay que evitar. No es que la Constitución esté por encima de los tratados. No hay jerarquías ex ante, están a la par, yo lo comenté. La Constitución y los tratados están en el mismo nivel. Lo que equivocadamente ha dicho la Corte es que cuando haya una restricción prevalece la Constitución, pero no quiere decir que esa lectura interpretativa sea acertada. Desde luego que no comparto el criterio de la Corte, porque lo que está haciendo es privilegiando la Constitución y desconociendo el carácter vinculante de las normas de fuente internacional. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Fíjense, y es una fórmula muy básica. Fíjense, artículo, si no me falla la memoria, 167 del Código Nacional, que es el que establece la posibilidad de la prisión preventiva, ¿vale? Pensemos en que se somete a control ese artículo 167. Y se dice, fíjense, el artículo 167 del Código Nacional es incompatible con el artículo 9.1 de la Convención y también es incompatible con la jurisprudencia interamericana. Ojo, la jurisprudencia interamericana
¿forma parte del llamado bloque de constitucionalidad? La respuesta es sí, forma parte del bloque interpretado. Es decir, toda esa jurisprudencia interamericana también adquiere jerarquía constitucional. Así lo ha dicho la Suprema Corte. Si entonces la Corte Interamericana ha dicho que la prisión preventiva de oficio es inconvencional, fíjense, les pregunto yo, tenemos dos criterios, tenemos dos normas que nos pueden servir de parámetro. Una, la Constitución en el artículo 19, ¿están de acuerdo? Que ahí es donde regula la prisión preventiva. Y otro, la Convención Americana en el artículo 9.1 y la jurisprudencia interamericana que proscribe la prisión preventiva de oficio. Pregunta, para ver si ya lo logramos entender. Si se está sometiendo a control el artículo 167 del Código Nacional, ¿qué norma es más benéfica para el ejercicio de control? ¿El artículo 19 de la Constitución o la Convención Americana y la interpretación de la Corte? Con la convención. Así es. Y como entre la Constitución y la Convención y su interpretación no existen jerarquías porque están en la cúspide, quiere decir que yo puedo elegir. Fíjense, existe esa posibilidad, porque eso nos da la pauta interpretativa del principio pro persone. Elige la norma que sea más benéfica o la norma que sea menos restrictiva. No importa la fuente, no importa si la norma es constitucional o es de un tratado internacional, porque al final todo es constitución. Eso es lo que hay que entender. Entonces, como dice Cindy, si la convención y la interpretación de la Corte es más benéfica, esa es mi norma parámetro. Esa es la norma parámetro para el ejercicio de control. Fíjense, no con ello desconocemos la vigencia de la Constitución, porque me parece que ese es el temor principal, ¿no? El temor principal es, pero oye, ¿y qué pasa con la Constitución? No pasa nada. Simplemente en este caso en concreto se desplazó a la Constitución porque el tratado era más protector y no le tenemos que tener miedo a ese ejercicio interpretativo. Incluso la Sala Superior lo ha hecho. La Sala Superior ha habido casos donde dice, oye, el tratado es más benéfico que la Constitución, pues voy a aplicar el tratado. Y no pasa nada. No pierde vigencia la Constitución, no pierde fuerza normativa la Constitución. Solamente que en ese caso, pues tuvo que ser desplazada, porque había una norma que era más benéfica y que forma parte del contenido constitucional, por el llamado bloque de constitucionalidad o bloque interpretado. No hay que tener temor a esto. Los que sean operadores jurisdiccionales no deben de tener temor a esto. No debo de tener temor a aplicar un tratado y no aplicar la Constitución. Porque fíjense, la idea del poder reformador de la Constitución en 2011 es que todo fuera Constitución. Todo en materia de derechos humanos es Constitución. Está ahí, no lo vemos desde luego, pero está ahí porque la Constitución tiene una lectura abierta, una lectura no taxativa. Quiere decir que la cuestión de los derechos es una cuestión metaconstitucional, que va más allá del reconocimiento constitucional. En otras palabras, el reconocimiento de los derechos no se acaba en la Constitución. Hay algo más allá de. Y eso es parte del nuevo constitucionalismo, del constitucionalismo transformador, algo que se está hablando en América Latina en los últimos 5 años. Entonces tenemos que entender que existe esta fórmula dicotómica y no tener miedo, ¿vale? Mande, Alfonso, adelante. Gracias, maestro. Una pregunta, es una inquietud. ¿Usted cree entonces en un momento que sería prudente, puso como referencia, por ejemplo, la Convención Belén do Pará, que señala más derechos en tema de mujeres que la propia Constitución? ¿Usted cree que sería prudente un ejercicio legislativo de ir adecuando lo establecido en los tratados internacionales e incorporarlos ya de manera directa en la Constitución, en la norma, vaya, a efecto o en realidad? Ya vimos que en el ejercicio, en la aplicación del derecho, es lo que más convenga, pero hacia la ciudadanía, pues no todo mundo entiende esto. Yo diría que somos los menos
los que medio entendemos o entendemos bien estos temas, y hacia la ciudadanía evidentemente no saben ni qué está pasando, ¿no? ¿Usted cree entonces prudente que en ejercicios legislativos se tuvieran que ir incorporando sobre todo temas que ya han sido materia de sentencias y todas estas cuestiones? Es todo. Gracias, maestro. Gracias, Alfonso. Bueno, lo voy a responder en dos sentidos, ¿vale? Porque creo que es importante la pregunta en un constitucionalismo dialógico. Uno, respecto al ejercicio de incorporar, yo no creo que sea tan viable. Creo que sería una postura muy formalista, o sea, entraríamos en el formalismo jurídico de decir, bueno, para que se cumpla lo que esté en el tratado, hay que compatibilizar la Constitución al tratado. O sea, que todo lo que digan los tratados esté en mi Constitución. Sería una postura muy formalista, creo. Incluso, fíjate, expandiría la Constitución así, o sea, sería un globote la Constitución. Si de por sí es una Constitución sumamente detallada, imagínate ahora incorporar todos los derechos que están en los tratados. Fíjate nada más el alcance que esto tendría. Tenemos 210 tratados en materia de derechos humanos. Imagínate ese ejercicio, o sea, incorporar todos los derechos de tratados que no estén en la Constitución, en la propia Carta Fundamental. Muy complejo. Creo que incluso sería una lectura muy positivista, que es lo que estamos tratando de evitar ya, y además desdibujaría la naturaleza vinculante de los tratados, ¿no? Entonces, ¿para qué suscribimos tratados? Mejor veamos qué dice el tratado, incorporemos a la Constitución lo mismo y ya no suscribamos más tratados, ¿no? Perdería la lógica del efecto útil. Ahora, yo sí abono al diálogo entre poderes, eso sí es importante. Es decir, si la Sala Superior ya dijo algo o la Suprema Corte dijo algo respecto del contenido de un tratado, entonces sí el legislador tiene que dialogar con esa sentencia, algo que no se hace recurrentemente. Es decir, el legislador debe decir, a ver, ¿qué dijo la Suprema Corte sobre el interés superior? No, pues dijo esto, esto y esto. ¿Qué dijo la Suprema Corte sobre, por ejemplo, las candidaturas independientes en el último proceso electoral? Pues dijo esto, esto y esto. Entonces voy a retomar el criterio para entonces hacer un ejercicio legislativo correcto. Un ejemplo te pongo nada más, Alfonso. La Sala Superior en el anterior proceso electoral resuelve el tema del listado de agresores en materia de violencia política por razón de género. Algo que no tiene fundamento legislativo ordinario. Tiene fundamento constitucional porque así lo dijo la Sala Superior, de una interpretación que hizo y de un control de convencionalidad. Dijo, ¿existe la posibilidad de crear el listado? Sí. ¿Por qué? Porque el fundamento es el artículo 41 de la Constitución y la Convención Belén do Pará. Ese es mi fundamento. Y entonces vinculó al INE para que creara ese listado. Sin embargo, el INE no tiene la facultad expresa de conformar el listado, aunque solo tenga efectos declarativos, ¿vale? Es decir, no porque estés en el listado quiere decir que ya no vas a poder competir por un cargo de elección popular, ¿no? Porque incluso la Sala Superior ha dicho, únicamente se puede perder esa posibilidad cuando existe sentencia ejecutoria que declare que perdiste el modo honesto de vivir, ¿no? Y entonces no vas a poder concursar, postularte para ese cargo de elección, ¿vale? Solamente en ese supuesto. Pero sería un buen ejercicio. Ahora, el Poder Legislativo dialoga con la sentencia de la Sala Superior e incorpora en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la posibilidad de que el INE conforme ese listado y de que los soples también lo hagan, más allá de si van a desaparecer o no. Entonces sería un buen ejercicio. Eso quiere decir que estamos dialogando. Es muy importante el diálogo entre poderes. Por eso yo celebro los convenios que está haciendo el tribunal con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados, con los partidos políticos, porque está intentando generar ese diálogo. O sea, no somos enemigos, ¿no? O sea, estamos coadyuvando a la democracia todos. Y entonces va a haber oportunidad en la que una sentencia pues tenga que ser dialogada por el Poder Legislativo para cambiar la norma. Lo mismo pasó con el 50-50, lo recuerdan, de las candidaturas a gobernaturas. No es algo que estuviera normado. La Sala Superior lo tuvo que interpretar para garantizar el principio de paridad. Ahora, una vez que se emita la sentencia, pues, ¿qué es lo que debe de hacer con naturalmente el Poder Legislativo? Recoger la sentencia y entonces hacer un ejercicio legislativo para garantizar el principio de paridad en ese caso del acceso a las gobernaturas.
Entonces debemos de pugnar por ese constitucionalismo dialógico, porque incluso hay ocasiones, y así lo voy a decir, donde la sala superior va más allá del aspecto normativo, buscando garantizar un derecho. Si tuviéramos un constitucionalismo más flexible, donde los poderes pudieran dialogar de manera correcta, pues creo que sería más mesurada la sala superior en algunos temas. Pero como existe esta constante fricción, este constante, no me gusta lo que dice la sala superior, entonces no lo cumplo por todos los partidos, todos son iguales en ese tema. O sea, todos cuando no gusta una sentencia, entonces lo primero es, pues no voy a cumplir con la sentencia de la sala. Entonces hay que pugnar por no entrar en esas fricciones, sino más bien dialogar. Vamos a dialogar para construir entre todos la democracia. A la sala superior dijo eso, bueno, vamos a recogerlo. Vamos a hacer mesas de diálogo para decir por qué estoy de acuerdo con la sentencia o por qué no. Y entonces a partir de ahí generar una visión nueva que pueda llegar a conformarse en una modificación legislativa, ¿por qué no? Entonces creo que es importante pugnar por esto, ¿no? Cindy, adelante. Gracias, Alfonso. Gracias, profesor. Bueno, nada más para ver si me quedó claro en cuanto a este criterio de selección normativa. Con base a este criterio, en un caso concreto vamos a ver qué es más benéfica, la Constitución o un tratado internacional. Usted habló de 5 restricciones muy claras en la Constitución. Si me llega un caso concreto, por ejemplo, uno de los casos, un ministro de culto religioso que quiere hacer valer su efectivo derecho a ser votado, yo como juzgador puedo irme a la Constitución, a los tratados, y ahí podría decantarme con la debida argumentación por el tratado internacional, y entonces como autoridad judicial electoral decir, él déjenlo que lo registre el partido político. O sea, a lo mejor es muy complicado y tal, ¿no? Pero no sé si es esta la lógica. O sea, en un momento dado, en un caso concreto, podríamos no hacer caso a la Constitución, inaplicar la restricción constitucional y utilizar el tratado internacional, y entonces sería válido. Si hicieras eso, yo diría, todavía hay jueces en Berlín. Sería lo primero que me vendría a la mente. Porque es un juez valiente, ¿no? Es decir, fíjate, esa es la lógica, correcto, totalmente atinada la lógica. Quiere decir que habría oportunidad de inaplicar la restricción porque el tratado es más benéfico y no con ello pierde eficacia la Constitución. La Constitución sigue vigente en esos términos, solamente que estoy desplazándola porque la norma internacional es más benéfica en el caso en concreto, ¿vale? No quiere decir que después se forme una jerarquía, no, solamente en ese caso fue más benéfico el tratado que la Constitución. Solamente te vas a encontrar con un obstáculo, Cindy, la contradicción de tesis 293 del 2011, que te dice, cuando hay una restricción, prevalece la Constitución. Ojo, ¿puedo yo inaplicar una restricción de la Suprema Corte que se conformó vía interpretación jurisprudencial? Desde mi perspectiva, sí. A pesar de que la Suprema Corte también ha dicho que la jurisprudencia que ella emite no es susceptible de control de convencionalidad, es decir, que no la puedes inaplicar. Pero entonces, haciendo eso, es como va a cambiar el criterio. Si nadie se atreve a hacerlo nunca, nunca va a cambiar el criterio. ¿Cuál es la salida fácil, Cindy? Me llega un ministro de culto que me pide el registro y yo como le contesto, hay una restricción en la Constitución, prevalece mi Constitución y se acabó. ¿Argumentativamente eso es más sencillo? Sí, desde luego que sí, porque le voy a negar el registro con el fundamento de la Constitución y se acabó. El otro ejercicio hermenéuticamente es más complejo, porque ¿qué es lo que vas a hacer? Elegir primero el tratado, explicar por qué en el caso en concreto tu norma parámetro es el tratado y no la Constitución, y después determinar que estás inaplicando la restricción porque es más benéfico para el ejercicio de los derechos. Y eso lo establece el principio pro persona que tiene fundamento constitucional. Incluso lo que vas a hacer es implícitamente inaplicar el criterio de la Suprema Corte de las restricciones. Pero si nadie se atreve a hacerlo, nunca va a cambiar el criterio. Evidentemente que tu sentencia se va a impugnar y puede llegar a escalar hasta la sala superior y a ver qué dice la sala superior al respecto, ¿no? Porque la sala superior puede cambiar de criterio. Sí, lo ha hecho. Lo hizo apenas en el tema de los actos parlamentarios, alejándose de una jurisprudencia de más de 7 años, donde había dicho los actos parlamentarios no son susceptibles de control judicial. Y hace un par de semanas dijo sí son.
obviamente analizando el caso en concreto. ¿Los tribunales pueden cambiar de criterio? Sí. ¿Eso es indebido? No, es parte de la lógica del derecho. El derecho va evolucionando, va mutando, va cambiando con el contexto, entonces va a haber un cambio de criterio, sí. Hay una frase que gustaba mucho del entonces juez José de Jesús Orozco, que decía, las minorías de hoy van a ser las mayorías de mañana, porque el voto particular de un magistrado hoy puede ser que sea el de la mayoría mañana, porque se cambia de criterio, y es propio de la dinámica de los tribunales. Entonces, esa es la dinámica, Cindy. Ahora, hay que ver qué dice la Corte. La Corte ahorita está analizando muchos temas de restricciones. Entonces, va a tener que en algún momento o ceder frente al criterio de la restricción o sostenerlo y volverlo más rígido. Solo va a poder pasar eso. O ya elimino todo este trance de que deben de prevalecer las restricciones, etcétera, o bien creo una jurisprudencia que ya establezca sí o sí que las restricciones constitucionales van a prevalecer. Y eso creo que sería caótico. Es decir, el proyecto que está proponiendo actualmente la primera sala con la prisión preventiva destruiría el control de convencionalidad y la aplicación de la interpretación conforme en sentido amplio. Ya, la dejaría sin efecto alguno. Entonces ya, ¿para qué queremos tratados? Ya, no suscribamos tratados y solo estemos a lo que marca la Constitución. Encerrados en nuestra burbuja, ¿verdad? Sí, claro, porque no hay poquitas restricciones, ¿eh? No hay pocas. O sea, yo he visualizado por lo menos 89 restricciones en la Constitución que afectan a diferentes grupos. Imagínense, 89 restricciones a derechos que no son susceptibles de control porque están en la Constitución y ya. Es muy complejo el tema de las restricciones. Entonces creo que es momento para cambiar el criterio y establecer, bueno, si en la Constitución hay una restricción, pero el tratado protege más, pues aplica el tratado y ya, porque el tratado es Constitución, es lo que no hemos entendido. Fíjate, a 11 años, casi 11 años de la reforma, porque estamos por cumplir 11 años, no hemos entendido la dinámica de los tratados frente a la Constitución. No la hemos terminado de entender. Y los grandes causantes de esto, lamentablemente, sí ha sido la Suprema Corte y también ha cooperado con ello la Sala Superior. Porque cuando llegó el tema de la prohibición de compra de radio y televisión, lo único que dijo la Sala Superior es, me estoy a lo que dice el criterio de la Corte, es una restricción en la Constitución, nadie puede comprar radio y televisión, salvo lo que marca el propio contenido constitucional. Entonces también hemos contribuido en gran parte a que prevalezca ese criterio de las restricciones. Daniel, adelante. Sí, gracias, maestro. Sí, bueno, esa resolución que acabas de mencionar, la que se va a discutir el 25 de mayo en la Corte, proviene del amparo en revisión 96-2022. Yo no creo que la Corte vaya a dar un mazazo al principio de convencionalidad, porque yo creo que aquí lo que hace la Corte, en este caso el ministro Pardo, es, yo creo que aplicar la teoría del peso, como lo establece Robert Alexi. ¿Por qué lo establezco así? Porque él hace un parámetro de convencionalidad, de proporcionalidad, entre lo que es primero, el planteamiento de la pregunta que viene en el párrafo 31 del amparo es extraordinaria, y la respuesta que hace el propio ministro, pues también, que es donde la pregunta es inconvencional, porque aquí no habla del artículo 19 como fundamento constitucional, sino se va a un tema del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue reformado a raíz del 19 constitucional. Y dice, el 167 del Código es inconvencional, y él se contesta, es en sentido negativo, es decir, no es inconvencional, y por lo tanto el 19 tampoco es inconstitucional. Pero después dice, ok, dentro de la lectura del proyecto se ve que hace este test de la teoría del peso, porque dice, por un lado, tenemos el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero choca con el tema del principio de inocencia. Y de ahí surge todo este debate que esperemos ver. Entonces, creo que a la luz de la convencionalidad, pues vamos a tener, de manera indirecta, la Corte va a tener que respetar uno de
de esos dos principios, tanto el principio de presunción de inocencia o esa restricción que hay a ese, como lo comentaba usted al principio de la sesión, esa restricción a ese derecho. Todos somos inocentes hasta que no llegue algún mecanismo alterno de solución de controversias o una sentencia. Entonces, creo que ahí incluso noto aquí algunos rasgos en esa resolución de aprobarse, dos rasgos fundamentales de la teoría de Roberto Gargarella, ¿no? El tema del cuarto de máquinas es muy establecido en el tema de este amparo en revisión, pero también creo que sí, como usted lo dice en ese diálogo dialógico, también tiene que haber un diálogo entre iguales, como también lo viene estableciendo Gargarella. Y bueno, pues yo hasta ahí mi comentario, ¿no? Gracias. ¿Te das cuenta entonces que la hermenéutica es muy compleja? O sea, la Corte no va a poder establecer que prevalecen los dos criterios. O, digamos, determina que prevalece el criterio de la restricción del 19 o cumple con el tratado internacional y la jurisprudencia interamericana. Porque no hay modo de armonizarlos. O sea, la Corte Interamericana ha sido muy categórica en establecer que la prisión preventiva de oficio es inconvencional y que no debería de existir, solamente de manera justificada. ¿Por qué? Porque es una medida cautelar muy gravosa, es la última de las medidas que hay que buscar. Hay un catálogo en el 155 del Código Nacional que comprende poco más de 10 medidas diferentes antes de llegar a la prisión preventiva. No las utilizamos, estoy de acuerdo, pero bueno, para todo es prisión preventiva ya. ¿Vale? Incluso un robo con arma de fuego es prisión preventiva. Entonces se ha vuelto muy complejo el tema. Quiere decir que la Corte no ha entendido la hermenéutica de aplicación de los tratados. Y si sostiene el criterio de que prevalece el 19 con la restricción y que por ese hecho es convencional la restricción de la prisión preventiva oficiosa, híjole, eso argumentativamente tiene muchas complicaciones. Porque quiere decir que los jueces van a poder declarar la convencionalidad de restricciones por el simple hecho de que están en la Constitución. Y eso es muy riesgoso, porque va a llegar un caso al sistema interamericano y nos van a dar un mazazo. En un control concentrado de convencionalidad, nos van a decir, ¿qué crees, México? Tu Constitución es inconvencional. La tienes que modificar. Eso es lo que va a pasar. ¿Y por qué llegar hasta eso? Me preguntaba Alfonso, ¿es necesario modificar la Constitución para armonizarla con los tratados? En esos casos de las restricciones, sí, Alfonso. Sí, tenemos que hacerlo. Es un deber, porque eso cumple con el efecto útil del tratado. Porque si no estamos, otra vez, desdibujando el tratado internacional y para poco nos sirve, entonces no suscribamos ya tratados. Fíjense, a partir del 2011, México dejó de suscribir tratados. ¿Por qué creen? Antes del 2011, pues, suscribíamos todo, llegamos a 210 tratados, porque no tenían la fuerza vinculante que hoy por hoy tienen. Entonces, como ya nos dimos cuenta que suscribir un tratado sí tiene consecuencias, entonces ya no los estamos suscribiendo. Porque la primera consecuencia es que el sistema normativo interno se adapte al tratado y no que el tratado se adapte al sistema normativo doméstico. Esa consecuencia es muy compleja normativamente y legislativamente hablando, porque hay que armonizar todo el sistema de normas a lo que diga el tratado internacional. ¿Vale? Incluso aunque yo incorpore una excepción preliminar respecto de una norma del tratado, ello no quiere decir que la excepción sea convencional, porque incluso esas excepciones al cumplimiento de un tratado son susceptibles de control de convencionalidad por la Corte Interamericana. Y lo hizo en el caso Radilla Pacheco contra México. Entonces hay que entender la lógica de suscribir un tratado y la consecuencia que tiene. Sí, Alfonso. Sí, yo creo en ese sentido, como usted bien lo señala, que está bien claro, es que hasta antes del 2011 la suscripción de tratados era meramente efectos políticos, no había otro efecto, sacarse la foto políticamente, decir suscribimos X tratado, nos sumamos, bla, 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 y entonces, como usted bien señala, a partir del 2011, como ya hay consecuencias, pues ya somos más mesurados en la suscripción de tratados,
por lo que implica el sumarse a X o Y tratado. Gracias, maestro. Y está bien, Alfonso, o sea, está bien que seamos mesurados, porque tiene muchas consecuencias suscribir el tratado. Primero hay que evaluar si el tratado es compatible con la política legislativa que yo tengo y ver qué consecuencia va a tener de cambio en el sistema doméstico, porque el cumplimiento al tratado implica en parte eso, no solamente observar el tratado, sino modificar el sistema normativo para que sea armonizable con el tratado. Y esa tarea pues, le va a recaer al Poder Legislativo, a nadie más. Entonces sí es complicado y tiene muchas consecuencias jurídicas esto. Por eso sí, seamos mesurados, yo no digo que no, pero evaluemos qué tanto conviene o no suscribir un tratado con las consecuencias que tiene, ¿no? Bueno, creo que con los que tenemos basta y sobra, ¿no? 210 son muchísimos en materia de derechos humanos y desde luego que es muy complejo conocerlos todos para todas las autoridades, ¿no? Pero por lo menos hay que acercarse al tratado cuando estoy resolviendo un caso en concreto, ¿vale? Llámese poder judicial, llámese poder ejecutivo, poder legislativo, partido político, porque los partidos políticos también desahogan procedimientos seguidos en forma de juicio, procedimientos intrapartidarios, entonces también se tienen que acercar a los tratados. Entonces, es importante que visualicemos toda esa variedad de reconocimiento de derechos, porque si no, evidentemente va a haber casos en los que lo inobserve y cuando se impugne la resolución, pues va a haber una modificación, ¿no? Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Con esto terminaría el primer bloque. Vamos a entrar al segundo, que es entre las reglas y los principios. Antes de que pase al segundo bloque, ¿hay una pregunta hasta aquí? ¿O quedó alguna duda en el tintero, algún comentario adicional que quieran abonar? ¿No? Bien. Entonces, vamos a la segunda parte. Sí, Alfonso, adelante. Nada más es para efectos de que, a ver si me quedó claro. Entonces, yo entendí que con la modificación del 2011, el tratado, si bien es cierto, no está escrito, vamos a decirlo de algún modo, en la Constitución, la parte conducente que aplica es como si viniera escrita en la Constitución. Es decir, tenemos una Constitución, vamos a llamarlo de algún modo, con sus derivadas, con sus anexos, que son estos tratados que ya forman parte de la norma constitucional, y entonces así es como lo debemos entender. ¿Es correcto, maestro? Sí, correcto. De hecho, fíjate, hay un texto que les puedo compartir de don Néstor Pedro Sagüez que se llama la Constitución convencionalizada. Ese es el concepto. O sea, la Constitución se ha convencionalizado porque los derechos humanos de fuente internacional forman parte de su contenido. Y como dice Alfonso, de manera implícita, ¿no? O sea, no los vemos ahí, pero entonces el margen de protección de los derechos amplió el abanico de posibilidades. Porque va a haber ocasiones en las que los tratados garanticen más que la Constitución o que amplíen el contenido del tratado, que amplíen el contenido del derecho, perdón, a través de un tratado. Entonces, esa es la lógica. Por eso es que yo les dije, es una cuestión metaconstitucional el reconocimiento de derechos. Va más allá de lo que piense el poder reformador o el poder constituyente sobre qué derechos se tienen que reconocer, porque ahora los tratados abonan a ese reconocimiento. Entonces tenemos una pluralidad de derechos, impresionante, ¿eh? Impresionante. Entonces sí, esa es más o menos la lógica que debe aplicar. Les voy a compartir mi correo electrónico para que si hay alguna lectura que yo les pueda transitar para fortalecer las sesiones, con mucho gusto, ¿vale? Incluso un texto que publiqué para el último número de la Revista Iberoamericana de Derecho Constitucional, que es el test de proporcionalidad en la jurisprudencia de la Corte. Entonces, analicé los últimos 10 años de jurisprudencia de la Corte y cuántas veces ha utilizado el test de proporcionalidad en sentencias emblemáticas, ¿no? Para que vean la metodología. O sea, cómo es que la Suprema Corte ha ocupado esta metodología del test. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o preguntas aquí? ¿No? Bien, entonces vamos a la segunda parte. La segunda parte quedamos que era dialogar sobre los sistemas de normas. Si en la actualidad, en el constitucionalismo contemporáneo, solo existen reglas, como lo sostiene el profesor L.A. Hart, o existen reglas y principios, como lo sostiene el profesor Dworkin. ¿Vale? Miguel, a ver, había una pregunta.
Las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, no. Las recomendaciones del Comité de los Derechos Humanos son soft law, ¿vale? Es decir, son recomendaciones orientadoras para los órganos jurisdiccionales o las autoridades, pero no se incorporan al bloque de constitucionalidad. Es decir, no son ni siquiera vinculantes. El órgano jurisdiccional decide si recoge la recomendación o no, ¿vale? Forman parte del llamado soft law. ¿Sí, Miguel? Bueno, continúa, creo que no puede prender su micro, pero bueno, vamos avanzando entonces. Principios y reglas. Fíjense, hay un debate que tienen que leer ustedes en un libro que se llama La decisión judicial. La decisión judicial, se lo recomiendo. Que es un debate que tiene Dworkin con Hart en los 90s sobre si en los ordenamientos existen reglas y principios o solo reglas. La lógica que yo le doy es que existen principios y reglas, solamente que no es la misma estructura normativa de los principios que la de las reglas. Y tampoco es la misma solución jurídica cuando estamos frente a reglas que cuando estamos frente a principios, ¿correcto? Por un lado, el profesor Dworkin dice, los principios son exigencias de justicia que deben de ser cumplidas de acuerdo a las posibilidades fácticas. De ahí el peso de moralidad que estos poseen. De ahí el peso de moralidad, moral objetiva, que poseen los principios. Es decir, un principio se cumple de acuerdo a las posibilidades que existan y de acuerdo al caso en concreto. Incluso los principios van a entrar en colisión y para ello tenemos la fórmula del peso que diseña el profesor Robert Alexy, también llamado juicio de ponderación, ¿vale? La ley de la ponderación lo que implica es que cuando dos principios entran en colisión, debemos de decantarnos por uno de ellos, de acuerdo al peso abstracto, al peso en concreto y al grado de interferencia que tenga. Uno de los dos debe de prevalecer. No pueden prevalecer los dos, porque hay una colisión normativa. Fíjense, los principios no dejan de ser normas. Siguen siendo normas, pero son normas optimizables. Y como son normas optimizables, se le pueden incorporar restricciones. ¿Qué quiere decir? Y esto lo sostiene Robert Alexy en su tesis doctoral. Que por regla general, los principios absolutos no existen. Todos los principios son relativos y todos los principios son susceptibles de restricciones. ¿Correcto? Hay dos tipos de restricciones que incluso las vamos a recapitular para el tercer bloque. Las restricciones que son personales y las restricciones generales. ¿Cuándo se da una? ¿Cuándo se da otra? La restricción personal se da cuando dos derechos entran en colisión o dos principios. Libertad de expresión, derecho al honor. Ahí se genera una restricción personal porque si prevalece el honor, se restringe la libertad personal. Y si prevalece la libertad de expresión, se restringe el derecho al honor. ¿Vale? Es una restricción en el caso en concreto nada más. Y esa restricción la tenemos que resolver a través de la ponderación. Pondero en el caso en concreto cuál debe de prevalecer y hay una metodología para aplicarlo. ¿Vale? La ley del peso lo que nos dice es que entre mayor sea el grado de beneficio de un derecho, mayor va a ser el grado de interferencia del otro. ¿Vale? De interferencia del otro. Es decir, si yo prefiero la libertad de expresión, el grado de beneficio va a ser mayor y eso va a repercutir en el grado de interferencia del derecho derrotado, que en ese caso va a ser el honor, por poner un ejemplo. ¿Bien hasta aquí? Entonces, los principios son mandatos de optimización o mandatos de contenido prima facie que se van a cumplir de acuerdo a las posibilidades fácticas. Incluso tienen un cierto grado de abstracción. Por ejemplo, la Constitución establece en el artículo 4 el derecho a la vivienda, pero no nos dice qué es el derecho a la vivienda. Es decir, es un principio que es sumamente abstracto.
Para Lilia el derecho a una vivienda digna puede ser algo, para mí puede ser otra cosa, para Roberto puede ser otra cosa, para Cindy puede ser otra cosa. El grado de abstracción implica que los órganos jurisdiccionales son los que deben de dotar de contenido interpretativo al derecho. Es decir, que si le llega un caso a un tribunal donde se cuestione la vigencia del derecho a acceso a una vivienda digna, el tribunal va a tener la obligación de definir qué es una vivienda digna a través de un ejercicio interpretativo. Y va a decir, bueno, la vivienda digna es de estas condiciones, tiene que tener los servicios de agua, luz, alumbrado público, tiene que tener también el servicio de alcantarillado, etcétera, ¿no? Eso comprende una vivienda digna. Es decir, se le va dotando de contenido al principio a través de los casos en concreto. Eso implica algo muy importante, que el contenido esencial de los derechos no es estático y no se fija de una vez y por todas. Va cambiando de acuerdo al contexto, de acuerdo a los casos en concreto. No es lo mismo el contenido esencial del principio de igualdad de hace 20 años que el que tenemos ahora, ¿están de acuerdo? Es decir, el contenido de ese principio ha ido evolucionando, se ha ido ampliando. Hoy hablamos de un principio de igualdad que proscribe la discriminación, que va de la mano con la paridad y que permite los tratos diferenciados justificados. Eso no lo teníamos hace 10 años. El contenido esencial de los principios va mutando con el tiempo, se va expandiendo, fíjense, así como un globo. ¿Todos los principios tienen un contenido esencial? Sí, todos. Fíjense, debido proceso. ¿Cuál es el contenido esencial del derecho al debido proceso? ¿Alguien lo sabe? El contenido esencial del derecho al debido proceso es la audiencia, el derecho de audiencia. Y el derecho de audiencia tiene varios formalismos, algo que llamamos formalidades esenciales, como el que sea llamado a juicio, el tener conocimiento previo y detallado, el que me permitan contestar, ofrecer pruebas, manifestarme, que se dicte una sentencia, que esa sentencia es impugnable, que se ejecute la sentencia y que adquiera la calidad de cosa juzgada. Todo eso está en el contenido esencial del derecho de audiencia, que forma parte del debido proceso. Entonces, todos los derechos en su estructura dogmática tienen un contenido esencial. Y ese contenido, como yo les decía, no es estático, sino que va mutando a través de los diferentes casos y se va ampliando. ¿Vale? Porque por regla general, los derechos gozan de gradualidad y de progresividad. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ir ampliando el marco de protección de los derechos y que únicamente es válida una medida regresiva cuando está plenamente justificada. Si no, de otra manera, la medida es inconstitucional o inconvencional. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, esa es la dinámica de los principios. Ahora, las reglas funcionan de manera diferente. Las reglas no son proposiciones abstractas. Las reglas son normas cerradas que obligan, prohíben o permiten una determinada conducta por las autoridades o por los particulares. La regla tiene la cualidad de que se cumple o no se cumple. A la regla se le incorporan excepciones de cumplimiento o bien se establece un marco de cumplimiento estricto. Es un ganar o perder para la regla, ¿vale? Cuando entran en conflicto dos reglas, tengo que resolverla a través de la fórmula de especificidad de las reglas, ¿vale? Especificidad de la regla. Por ejemplo, puede haber reglas de jerarquía. Si una regla está en la Constitución y con la que entra en conflicto está una norma de carácter general, pues prevalece la Constitución, ¿están de acuerdo? Pero también existe la regla de especialidad. Podemos tener una regla general, pero una regla específica, prevalece la regla específica. Entonces, hay varios supuestos en los que se van a resolver los conflictos entre reglas.
La fórmula para resolver esos conflictos es el silogismo. Premisa normativa, premisa fáctica, conclusión. Ese silogismo hegeliano no nos sirve para los principios. Es decir, el silogismo es una fórmula inacabada para resolver la colisión entre principios. Por eso es que hay una nota distintiva. Los principios entran en colisión, las reglas entran en conflicto. ¿Vale? Los principios entran en colisión, las reglas entran en conflicto. Cuando yo prefiero una regla sobre otra, la regla desplazada pierde vigencia. En los principios no pasa así. Si yo prefiero la libertad de expresión por el honor, no quiere decir que el honor pierda su vigencia. Solamente en el caso en concreto tuvo que ceder. Pero puede venir otro caso, fíjate, Alfonso, puede venir otro caso en el que prevalezca el honor por la libertad de expresión. La respuesta es sí. Es decir, para la ponderación no existe la regla de vinculación al precedente. No existe, porque ningún caso es igual. Entonces, si yo digo, en todos los casos donde haya conflicto entre libertad de expresión y el honor, prevalece la libertad de expresión, estoy totalmente equivocado. No existe una regla de precedente estricto. ¿Puedo guiarme de otros casos? Sí, desde luego que sí. Pero eso no quiere decir que en todos los casos vaya a prevalecer ese principio por el otro, ¿vale? Incluso va a haber casos donde entra en conflicto una regla con un principio, sí. Y en el pospositivismo jurídico lo que nos explican es que el principio dota de contenido a la regla. Si la regla quiere ser válida, tiene que respetar el principio. Porque si no respeta el principio, se va a poder anular en un control, por ejemplo, concentrado, que ejerce la Suprema Corte en México. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Finalmente, el profesor Dworkin propone una tercer tipología. Nos dice, también existen algo que se llaman directrices. ¿Y qué son las directrices? Son normas que proponen un objetivo a alcanzar de tipo económico, social o político, y que una vez que logran ese objetivo, desaparece la directriz. ¿Correcto? Por ejemplo, otorgamiento de créditos para la producción ganadera, para la producción ganadera con tasa preferencial. Es una directriz, es una política normativa. Una vez que se cumple con ese otorgamiento, la directriz va a desaparecer porque ya logró su objetivo económico o de apoyo social. Fíjense, hay una reforma que tal vez conozcan muy bien, constitucional, que se da en el año, si no me falla la memoria, 2019, donde se incorporó en el artículo 4 de la Constitución el apoyo, las becas para los jóvenes y para los adultos mayores. ¿Lo recuerdan? Algo que estaba relacionado con el llamado derecho del bienestar. ¿Sí? Hubo un parlamento abierto, de esos que les encantan a los congresos, donde se escuchó presuntamente a los expertos en estos temas. Incluso su servidora acudió a una mesa para dialogar sobre si realmente eso era un derecho fundamental o no lo era. ¿Qué es lo que buscaba la reforma? Modificar el artículo 4 para incorporar programas sociales. ¿Qué programas? Principalmente dos. El acceso a becas para los jóvenes y el acceso de apoyos para las personas adultas mayores. Incluso se estableció otro programa social que iba a apoyar a las comunidades indígenas. Lo que se comentó en esa ocasión fue que no era un derecho lo que se estaba estableciendo en la Constitución, era una directriz. ¿Era equivocado esto? No. También las directrices se pueden establecer en el marco constitucional. Solo que, ojo, si yo establezco una directriz en la Constitución, con ello genero una vinculación o un cumplimiento obligatorio de la directriz. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento no hay dinero para el programa de ayuda para jóvenes, ese joven puede acudir al juicio de amparo para reclamar el cumplimiento de la directriz. Esa es la consecuencia. ¿Vale? Establecer una política normativa en la Constitución
tiene la consecuencia que desde ese momento se vuelve obligatoria y la tengo que cumplir sí o sí por Estado. Y no puedo decir es que no tengo dinero. Entonces, pues ya no va a haber ayudas para los adultos mayores. No es válido esto. Incluso la Suprema Corte lo ha dicho. No es válida la justificación de la ausencia de recursos. Tienes que demostrar que ya buscaste hasta por debajo de las piedras. Y entonces sí, en caso de que no haya dinero, entonces sí declarar una imposibilidad material para cumplir con la directriz. Pero tienes que solicitarle hasta por donde más se pueda la suficiencia presupuestal para cumplir con esa obligación constitucional. Entonces, lo que se dijo fue que la incorporación del programa social en la Constitución no era un derecho fundamental, era una directriz que buscaba el Estado establecer la marco constitucional para lograr un objetivo, principalmente de tipo económico y social, ¿no? Le doy becas a los jóvenes para que tengan un sustento y entonces puedan seguir estudiando. O le doy ayuda a los adultos mayores para que tengan una vida digna. O a las personas o a los grupos originarios o comunidades indígenas. Les doy un apoyo a través de un programa social para que tengan una vida digna, para que respeten su dignidad humana. Pero no es un derecho, es una directriz que va de la mano con un derecho, el derecho a un nivel de vida adecuado, que es un derecho que ha formulado jurisprudencialmente la Corte, ¿vale? Pero ese programa social que se incorpora al artículo 4 no es un derecho fundamental, es una directriz. Cuando se logre el objetivo, entonces la directriz va a desaparecer. Vale, ya existe una estabilidad para los jóvenes, ya encuentran trabajo rápido, ya no hay necesidad de otorgarles este programa. Entonces va a desaparecer. Obviamente que ese es el ideario, ¿no? El ideal al que aspiramos, que ya no tengamos que dar este tipo de programas sociales. ¿Vamos a llegar a un punto ahí? Puede ser que sí, o puede ser que no, y entonces la directriz siempre siga vigente. Ojo, pero la directriz es de cumplimiento irrestricto, es una obligación ya del Estado, ¿vale? Incluso si viniera una modificación constitucional que eliminara esos programas de la Constitución, habría que evaluar si esa medida no es regresiva y atenta contra algo de la progresividad de los derechos, sobre todo el derecho a un nivel de vida adecuado o el derecho de acceso al mínimo vital. Entonces sí tiene muchas consecuencias esto, por eso es que hay que racionalizarlo. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? No, entonces el profesor Dworkin, en resumen, propone que existen principios, existen reglas y existen directrices como tipologías de normas en los sistemas jurídicos contemporáneos. Eso nos lleva a que existe una transición del Estado legal al Estado constitucional de derecho. En el Estado constitucional en el que estamos actualmente, esta tipología de normas, esta diversidad de normas, lo que abona es a la destrucción, por así decirlo, del positivismo jurídico. En el positivismo jurídico solo existían reglas, no existían principios. Incluso el profesor Kelsen, en un libro que escribe en 1917-18 sobre la justicia, ¿qué es la justicia? Se llama, establece que es muy riesgoso que en las constituciones se reconozcan principios, porque tienen un cierto grado de subjetividad. Dice Kelsen, ¿o quién me va a decir aquí qué es la equidad? ¿O quién me va a venir a decir qué es la igualdad? ¿O quién me va a venir a decir qué es la paz social? Es riesgoso establecer estos principios en las constituciones. Para Kelsen, en 1917, sí era riesgoso. Hoy por hoy sabemos que más que riesgos son virtudes, ¿están de acuerdo? Porque el reconocimiento de esos derechos ha servido para evolucionar en el constitucionalismo de nuestros días. Y podríamos decir que hoy por hoy son indisponibles. Es decir, no podríamos vivir sin el reconocimiento de esos derechos jurídicamente hablando. Se han vuelto una necesidad para las personas y para las instituciones también. El reconocimiento de derechos ha venido a fortalecer a los estados. Más que generar un riesgo, ha generado una virtud de comportamiento institucional para los estados, porque también los derechos son el coto vedado o la esfera de lo no decidible, donde aún las mayorías no pueden decidir si reconocen el derecho de preferencia sexual de las personas
que tengan una preferencia diferente, ¿están de acuerdo? Entonces se han convertido en límites también a la actuación de los particulares y de los poderes políticos. Entonces han venido a nutrir y a diferenciar un poco la transición del Estado legal hacia el Estado constitucional de derecho. Entonces, como destruyen el positivismo, hemos entrado en una dinámica, Alan, del pospositivismo jurídico. Pospositivismo. Les voy a compartir una lectura de tarea para el día lunes, por favor. Es una lectura muy chiquita, les voy a compartir el artículo sobre el pospositivismo jurídico, que es del profesor Joseph Aguiló, que es un profesor de la Universidad de Alicante, y nos habla precisamente sobre el positivismo y el pospositivismo como dos paradigmas jurídicos de la actualidad. Pues léanlo, está muy pequeño, son 15 páginas más o menos, para que podamos generar un poco de impresiones para la siguiente sesión. Con eso vamos a empezar, para después hablar entonces de la tipología de las restricciones, ¿vale? Ahora bien, fíjense, con esto voy concluyendo un poco la idea del segundo módulo. Los principios, como no son absolutos y operan como mandatos de contenido prima facie o como mandatos de optimización, lo que implica es que son susceptibles de limitarse. Límite sí puede ser sinónimo de restricción. Sin embargo, no todos esos supuestos normativos en los que se regula un derecho son restricciones, no todos. Les voy a poner un caso, fíjense. Quiero que lo racionalicemos y que los discutamos para que me digan ustedes si estamos realmente frente a una restricción o no. Primero podemos encontrar, fíjense, tres definiciones o conceptualizaciones diferentes: restricciones, limitaciones o regulaciones, ¿vale? No es lo mismo regular un derecho que restringir un derecho. No es lo mismo, ¿vale? Incluso tienen diferentes acepciones y diferentes consecuencias jurídicas. Porque si yo restrinjo, limito, pero si yo regulo, no estoy restringiendo. Lo que estoy es estableciendo bases normativas para el ejercicio del derecho. Entonces, la regulación nunca va a ser sinónimo de restricción, incluso son antónimos. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, les voy a plantear el caso, que es un caso pues bastante llamativo que resuelve la Corte Suprema Canadiense. Acérquense un poco a las resoluciones de la Corte Suprema de Canadá, porque me parece que tiene muy, muy buenos precedentes relacionados con el test de proporcionalidad. El caso se llama Jones, ¿vale? De la Corte Suprema de Canadá. Dejen, les paso un link para que lo puedan ver. Adelante, creo que había una pregunta. No, a ver. Sí, Cindy, con todo gusto. Con todo gusto se los comparto. Les voy a pasar el caso. Aquí está. Fíjense, este libro se llama El precedente de la Suprema Corte. De este libro, busquen el caso Jones, ¿vale? Lo explica, creo que Carlos Bernal Pulido, en un artículo que escribió en este libro. Fíjense, más o menos la dinámica del caso Jones es esta. 1995 se resuelve. ¿Cuál es la problemática del caso en concreto? Es un padre de un menor que lo quería educar desde casa. Decía, oye, ¿sabes qué? Yo quiero educar a mi hijo desde casa. ¿Tengo la posibilidad? Sí, porque incluso la ley de educación en Canadá permitía esa posibilidad. Hace una solicitud frente al Ministerio de Educación para poder educar a su hijo desde casa. Y el Ministerio de Educación le dice, sí, correcto, señor Jones, usted puede educar a su hijo desde casa, pero tiene que cumplir con estos requisitos. 1, 2, 3, 4 requisitos para que usted pueda educar
a su hijo desde casa y eventualmente va a haber una evaluación del avance que ha tenido el menor con la educación en casa. ¿Correcto hasta aquí? Fíjense, contra esa determinación y contra la norma que establecía la regulación para el ejercicio del derecho a educación en casa, el señor Jones se queja y el asunto va escalando hasta que llega a la Suprema Corte de Canadá. Y el planteamiento que hace el señor Jones es: me están restringiendo mi derecho como padre a que pueda educar a mi hijo desde casa. Me lo están restringiendo porque me están solicitando estos requisitos. Lo que sucedió es que el señor Jones no cumplió los requisitos y entonces se le negó la posibilidad de que educara a su hijo desde casa. Desde luego, con la apertura de que si cumplía los requisitos lo podía hacer. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? Bien. Entonces, el señor Jones dice: bueno, aquí hay una clara restricción. Me está restringiendo la posibilidad porque los requisitos que me estás pidiendo son indebidos o son inconstitucionales. No me los tendrías por qué pedir. Y la Corte Suprema de Canadá le resuelve categóricamente y le dice: señor Jones, primero, esto, fíjense qué tan categórico le responde. Esto no es una cuestión propiamente constitucional, porque usted está aseverando que es una restricción cuando estamos plenamente frente a una regulación. Es decir, el Ministerio de Canadá y el legislador lo único que está regulando es la posibilidad de que usted eduque a su hijo desde casa. Y para ello tiene que cumplir con una serie de requisitos. Esos requisitos no restringen su derecho a educar a su hijo. Únicamente lo que están haciendo es regulando el ejercicio del derecho, porque tiene varias consecuencias educar al hijo desde casa. Digamos que la regla general es un sistema educativo que en el Canadá es descentralizado y la excepción es la posibilidad de que pueda educar a su hijo desde casa con ciertas dinámicas y evaluaciones que se van a ir generando para garantizar la educación del menor y desde luego su interés superior, ¿no? Porque es parte del desarrollo del menor. Algo de lo que llamaríamos la autonomía evolutiva del menor, ¿no? Cómo va evolucionando el menor. Y conforme va evolucionando, pues la dinámica educativa va cambiando, ¿vale? No es lo mismo un niño de 3 años que uno de 10. Requiere de cierto aprendizaje diferencial. Fíjense, le contesta en dos sentidos la Corte de Canadá. Esta no es una cuestión constitucional, ni siquiera la voy a revisar, así tan categórico le responde. Y dos, señor Jones, estamos frente a una restricción trivial. Cumpla los requisitos para que pueda educar a su hijo. Y entonces la consecuencia es que la Corte de Canadá le dice: la regulación para educar a su hijo desde casa no es inconstitucional porque requiere de algunos requisitos que usted tiene que cumplir y no con ello se restringe su derecho. O sea, la posibilidad que tiene el padre para educar a su hijo en casa. ¿Correcto hasta aquí? Fíjense, con base en eso, quiero que reflexionen esto para la siguiente sesión. Existen dos tipos de restricciones en términos muy generales: las restricciones relativas y las restricciones absolutas de carácter general, ¿vale? Es decir, aquellas restricciones que crea el legislador a través de un debate democrático en el seno de un congreso, donde dice: tenemos que restringir el derecho a la privacidad del domicilio. ¿Bajo qué modalidad? La orden de cateo. ¿Vale? Es una posibilidad para que ingresen a tu domicilio, ¿vale? Mi domicilio es de entrada inviolable, pero no es un derecho absoluto. Hay restricciones. ¿Cuál? Cuando se dicta una orden de cateo. O, por ejemplo, cuando en el interior del domicilio se está cometiendo un delito, hay la posibilidad para que la policía, por ejemplo, ingrese a ese domicilio. Otra restricción. ¿Vale? Así va a suceder prácticamente con todos los derechos. En algún momento, bajo ciertas circunstancias, van a poder ser restringidos o restringibles. ¿Vale? Mande, Cindy. Disculpe, profesor, en la lectura que nos dijo ahí en ese caso, ¿verdad? Sí. Porque a mí me surgiría la duda de que a lo mejor algunos de los requisitos que se le imponen son desproporcionales o son inaccesibles, y a lo mejor al ser ese requisito desproporcional originaría esa restricción finalmente, ¿no?
No sé Puede si se llevó ser, ese pero fíjate, análisis o no. no hay que confundir la regulación con la restricción. O sea, si el requisito es arbitrario, bueno, entonces sí, se eliminará el requisito, ¿no? Por ejemplo, si le piden al señor Jones que tenga un doctorado en Derecho para poder educar a su hijo en casa, pues desde luego que ese requisito es inconstitucional. Y nunca podría, o sería casi imposible que pudiera otorgar el estudio en casa, por ese Desde requisito. luego, así es. Pero ese no fue motivo, o sea, era nada No. más en general. Ah, ok. Sí, en general. Bueno, pero a ver, la lógica es, si se estableciera ese requisito, el requisito sería arbitrario, contrario a la Constitución y entonces se eliminaría el requisito. Pero sigue siendo una regulación, Cindy. Se sigue regulando. ¿Vale? Sí hay que establecer claramente la distinción entre regulación y restricción porque se tienden a confundir. Se tienden a confundir. Fíjense, les voy a poner un ejemplo que a lo mejor lo conocen, que resuelve la sala superior. Yo no estuve tan de acuerdo en la fórmula en que lo resolvió, para que quede un poco más claro el tema. Candidaturas independientes. En varios estados, los códigos establecieron que para el registro de los apoyos ciudadanos se tenía que hacer a través de de manera digital, es decir, a través de una aplicación que crearon los OPLES, ¿vale? El OPLE creó una aplicación donde decía, si tú quieres que se te dé el apoyo ciudadano, tiene que ser a través de esta aplicación, porque con ello se garantiza el principio de certeza, ¿no? De que realmente esa persona te garantizó o te generó el apoyo ciudadano para que tú fueras candidato independiente. Y la mayoría estableció una excepción. Cuando fuera comunidades indígenas muy lejanas, donde no hubiera internet, pues podía ser de la forma tradicional del apoyo ciudadano. Que la persona te diera la firma y te diera una copia de tu INE para comprobar que realmente te estaba apoyando para que fueras candidato independiente, ¿correcto? Ahora, esa norma se sometió a control, es decir, una persona, un candidato, la impugnó, porque le negaron el registro, porque completó las firmas, pero no todo fue el apoyo a través de la plataforma, sino que obtuvo el apoyo de manera tradicional. Y entonces el OPLE le dijo, ¿qué crees? Te niego el registro como candidato independiente, porque estas fórmulas que obtuviste de manera tradicional no son válidas. Todas las debiste de haber obtenido a través de la plataforma o la aplicación que se creó para ese fin, ¿vale? Entonces, contra la norma y el acto de aplicación, norma heteroaplicativa, ¿vale? Me la están aplicando, me causa perjuicio, la puedo ir a cuestionar a través de un JDC. El asunto fue escalando y llegó hasta la sala superior. Y la sala superior dice, aquí estamos frente a una restricción. Ojo, fíjense, dice la sala superior, estamos frente a una restricción porque está limitando el derecho a ser votado a través de la candidatura independiente. ¿Sí estábamos frente a una restricción o era una regulación? Lo dejo de pregunta para que la piensen. ¿Estábamos realmente frente a una restricción? ¿Cuál era la restricción supuestamente? Que me limitaban el derecho a ser votado vía candidatura independiente porque tenía que yo conseguir el apoyo ciudadano a través de la plataforma y no de otra manera. A menos que estuviera en una comunidad lejana donde no hubiera internet y entonces sí aplicaba la excepción a la regla, ¿vale? Porque era una excepción legislativa. El propio legislador así la pensó y la pensó bien, porque había sectores donde no había internet y no podía exigir el apoyo a través de la plataforma, ¿vale? Entonces, el planteamiento fue que era una restricción y la sala superior pues cayó en el juego de la restricción y dijo, sí es una restricción, test de proporcionalidad. Está restringiendo el derecho a ser votado vía candidatura independiente, giró el test y declaró que la norma era válida. O sea, que tenía un fin constitucionalmente válido, que era idónea y que era necesaria y proporcional en sentido estricto. La pregunta que yo les hago es, ¿realmente estábamos frente a una restricción? ¿O se estaba regulando el acceso a ser votado para la candidatura independiente? ¿Qué supuesto era? ¿Regulación o restricción? Fíjate, Cindy, hay una línea muy delgadita. Tú válidamente me podrías decir, sí, es restricción porque estaba limitando el derecho a ser votado por la plataforma, pero yo te podría decir, no, no lo restringía. En realidad, tú como candidato independiente podías acceder a esa modalidad a ser votado, pero tendrás que cumplir únicamente con que el apoyo ciudadano te lo otorgaran a través de la plataforma digital. Estaba regulando el ejercicio del derecho.
Y una restricción podría ser más bien que le pidiera requisitos de elegibilidad, ¿no? A lo mejor alguna edad, a lo mejor lo de Así es, residencia y cosas así. Esa es una restricción. así es una restricción. Pero el apoyo ciudadano a través de la plataforma, a mí, desde mi perspectiva, no es una restricción. Estaba regulando la modalidad para el ejercicio del derecho, nada más. Y entonces la respuesta de la Sala Superior hubiera sido diferente, como en el caso Jones. Estamos frente a una restricción trivial, ni siquiera te afecta. O sea, baja la aplicación y consíguelo así, el apoyo ciudadano. Te está regulando el ejercicio del derecho. Entonces la respuesta no era el test de proporcionalidad. Era únicamente decir que la regulación era válida porque garantizaba el principio de certeza, que es vital en materia electoral para decir que efectivamente esa persona te está apoyando para que seas candidato independiente. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta argumentativa era diferente. En una girábamos el test, en otra respondíamos con base en el principio de certeza. Y era mucho más sencillo resolver el tema. Pero ahora creemos que todo es restricción y para todo queremos utilizar el test de proporcionalidad. Eso también es equivocado. Ojo, el test de proporcionalidad es una metodología muy precisa que solo sirve para ciertas cosas en concreto. Cuando estamos realmente frente a restricciones relativas o absolutas creadas por el legislador y hay que verificar si son válidas desde el punto de vista constitucional y convencional o no lo son. ¿Vale? Restricciones a todos los derechos excepto el de igualdad, porque el de igualdad tiene una metodología específica que se llama test de igualdad, bajo un escrutinio laxo o escrutinio estricto. Eso lo voy a explicar la siguiente sesión. Sí, Cindy, adelante. Y también está, bueno, a mí se me hace interesante el tema en cuanto que a veces piden que se inaplique una norma y que se declare inconstitucional, pero a veces basta con una interpretación conforme para poder solucionar el caso, ¿no? Como que sí está muy, pues ya como, perdón la expresión, como muy choteado, como muy el decir, ay, voy a promover la inconstitucionalidad de la norma, cuando realmente a veces son temas menos complejos u otras Claro, técnicas, ¿no? porque fíjate, la regla general es parte de que no hemos conocido bien el sistema todavía. O sea, fíjate, 10 años y todavía seguimos debatiendo sobre estos temas. La regla general no es la inaplicación. Las normas gozan del principio de presunción de constitucionalidad. La regla general es, cuando hay duda, la interpretación conforme. Y si no hay duda, pues la declaratoria de constitucionalidad de la norma. Solo cuando tengo duda, primero paso por el filtro de la interpretación conforme. Y si la norma no es susceptible de interpretación conforme, entonces sí llego a la inaplicación en control difuso. Pero lo que hemos pensado es que la regla general es la declaratoria de inconstitucionalidad, con efectos particulares, control difuso, o con efectos generales, control concentrado. Pero no es así. Esa no es la regla general, es la excepción. Llegar a la inconstitucionalidad es la excepción, porque crea un vacío normativo. Aunque solo sea inaplicación, crea un vacío. Entonces tenemos que evitar los vacíos, tenemos que pugnar por conservar el derecho. Porque incluso, además del principio de presunción de constitucionalidad, tenemos el de deferencia al legislador, ¿no? O sea, va a haber casos, sí, donde el legislador sea abusivo, desde luego, y donde la norma sea claramente inconstitucional, pero va a haber casos donde no, donde haya libertad de configuración legislativa y donde la norma sea compatible con el texto constitucional. Y si tengo una pequeña duda, pues hago el ejercicio de interpretación conforme y se acaba, ¿no? Entonces, esa es parte de, yo le he llamado descontrol de constitucionalidad. O sea, cada quien hace lo que quiere, nadie sabe cómo se ejerce, pero todos sabemos que ahí existe. Entonces, ha sido un descontrol porque ni siquiera sabemos en qué casos aplicar qué metodologías. O sea, no podemos aplicar interpretación conforme y test de proporcionalidad, no se puede. Y yo he visto sentencias donde lo hacen. Y es que lo que usted decía, no hay precisión en los conceptos, o sea, no Sí. hay precisión, hay desconocimiento. Entonces, fíjate, como operador jurisdiccional, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la filosofía constitucional y luego ya a los precedentes y casos en concreto. Pero primero conocer cada concepto. Y esto lo comete la Corte, ¿eh? La próxima sesión les voy a dar una sentencia reciente, una contradicción de tesis que le han llamado el gran leading case de la 11ª época sobre el control difuso ex oficio a través del amparo directo, que para mí no era tan difícil resolver el tema, donde la Corte se vuelve a equivocar y dice que el Poder Judicial de la Federación ejerce control concentrado.
Nada más equivocado que eso, porque no han leído teoría constitucional. El único ente en México que ejerce control concentrado es la Suprema Corte, nada más. Todos los demás ejercen control difuso. La Sala Superior ejerce control difuso. Los tribunales electorales todos ejercen control difuso. Los tribunales colegiados, control difuso. Los juzgados de distrito, control difuso. Los juzgados del fuero común, control difuso. Solo la Corte ejerce control concentrado. Y por vía especial, acción de inconstitucionalidad, controversia o el amparo en revisión cuando llega a la declaratoria general. Pero no es cierto que el Poder Judicial de la Federación ejerza control concentrado, porque si no, esa aseveración implica que la Sala Superior ejerza control concentrado, porque formamos parte del Poder Judicial de la Federación. Entonces, nada más equivocado. Y es falta de conocimiento de teoría constitucional. Como no conocemos la teoría constitucional, nos atrevemos a decir ese tipo de barbaridades. Y luego viene la evaluación de la Convención de Viena, por ejemplo, y nos dice, oigan, ¿qué pasó? No han leído teoría constitucional, o sea, ¿por qué aseveran esto? Y vienen las malas calificaciones porque México se está equivocando en los sistemas de control. ¿Vale? Y fíjate, a más de 10 años seguimos debatiendo esto. O sea, la Corte a más de 10 años se sigue equivocando. Ya no lo tenemos que permitir, o sea, ya parece burla. 10 años y no hemos entendido la teoría constitucional y el modelo de control constitucional que tenemos. Si la Corte se equivoca, ¿qué esperamos de los demás órganos? La verdad, siendo realistas. Si la Corte, donde se supone que están los que saben control constitucional, los que saben teoría constitucional, se equivocan, ¿qué esperamos de un juzgado de primera instancia que está en Oaxaca? Pues no le podemos exigir tanto. Si la Corte sigue cometiendo esos errores interpretativos y esos errores de teoría o horrores de teoría constitucional. ¿No? Perdón, profesor, luego también por eso se dice que las autoridades administrativas también deben de aplicarlo y como que son muy enfáticos, es que deberían de, pero precisamente se encuentran con este desconocimiento y pues muchas veces no es falta de voluntad, sino el desconocimiento de cómo hacerlo. Sí, correcto. Y es que fíjate, las autoridades administrativas no hacen control difuso, no pueden inaplicar normas, salvo que exista un precedente en el que se apoyen para inaplicar la norma. Si no existe un precedente, no hay posibilidad para que la autoridad administrativa te inaplique, porque el control difuso es propio de la autoridad judicial, jurisdiccional. ¿Vale? Salvo que la autoridad administrativa haga un procedimiento seguido en forma de juicio, ahí sí, porque es formalmente administrativa, pero materialmente jurisdiccional. Ahí sí podría, pero es una excepción a la regla. La autoridad administrativa lo que hace es interpretación conforme a la luz del principio pro persona. Eso sí lo puede hacer. ¿Y es parte eso del control de convencionalidad? Sí, es un todo el control de convencionalidad y de constitucionalidad, que va desde la interpretación conforme al principio pro persona hasta llegar al control difuso o el control concentrado. Pero bueno, es parte de que tenemos que ir afinando esos detallitos, ¿vale? En el diplomado autoejecutable, que coordinamos también en la unidad académica de control, vienen todos esos conceptos, léanlos. O sea, vienen 4 módulos donde van a encontrar control difuso, control concentrado, teoría constitucional y derecho comparado. Son conceptos básicos que les van a ayudar mucho para decir, mira, esto es la interpretación conforme, esto es el principio pro persona, esto es el control difuso, esto es el control concentrado, esto es el test de proporcionalidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a ver la siguiente sesión? ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, les voy a dejar un librito. Bueno, no es un librito, es un artículo, ¿vale? Que se publicó en el blog del CIDE, Derecho en Acción, que se llama Los niveles de escrutinio judicial. Si tienen tiempo, léanlo, ¿va? Está muy bueno porque es un artículo crítico, ¿vale? Al test de proporcionalidad. Y también está muy pequeño, deben de ser unas 5 páginas a lo mucho. ¿Sí? Ya se los copié también en el chat. Bien, pues muchas gracias a todas, a todos por la atención. Fue un placer compartir esta primera sesión. Les dejé un par de tareitas ahí para el debate de la siguiente y pues quedo a sus apreciables órdenes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Por el apoyo. Ya.